Durante la cena, mi padre me preguntó, ¿te alcanza la mesada? Le respondí que nunca la había recibido. Aquella noche, mi madre la guardó y él no tenía ni idea. Me llamo Logan, tengo 19 años y acabo de comenzar mis estudios de medicina en la ciudad de Nueva York. Soy originario de Texas. Mis padres viven en Dallas, donde mi padre trabaja como cirujano en un hospital universitario y mi madre se encarga del hogar. Después de terminar la secundaria, me mudé a Nueva York hace 4 meses para vivir solo. Me esforcé mucho para ingresar a la Facultad de Medicina en julio, inspirado por mi padre, pero no he podido disfrutar la vida universitaria como los demás. Quería hacer amigos, unirme a clubes, divertirme, pero el dinero ha sido muy escaso. Mis padres cubren la matrícula, pero todos los demás gastos corren por mi cuenta. Además de asistir a clases, he trabajado como tutor, asistente en eventos y bartender. Aún así, me cuesta llegar a fin de mes con el alquiler y los gastos básicos. Cambio de trabajo seguido para ajustarme a los horarios, y normalmente trabajo los fines de semana. Ha sido agotador, tanto mental como físicamente. Llego cansado a clase y, cuando vuelvo tarde a casa, me cuesta encontrar la energía para estudiar. Estoy preocupado porque podría repetir el año. Me estoy quedando atrás en las materias. Si esto sigue así, no podré concentrarme en mis estudios, que deberían ser mi prioridad. Me sentía ansioso y desesperado, así que llamé a mi madre para pedirle ayuda económica, aunque fuera poca. Mi padre casi nunca está en casa por su agenda ocupada, así que es mi madre quien maneja las finanzas, aunque mi papá gana bien. Ella me dijo que no tenían dinero extra, que pagar la matrícula ya era difícil, así que no podían enviarme más. Con esa respuesta, me sentí atrapado. Al volver a mi departamento esa noche, me quedé mirando el techo por horas. El departamento es pequeño, apenas un estudio con baño privado en el barrio de Queens. No era lo que había imaginado cuando soñaba con mi vida universitaria en Nueva York, pero era lo único que podía pagar. Las paredes están llenas de manchas de humedad y algunas noches tengo que poner recipientes para recoger el agua de las goteras. El refrigerador hace un ruido extraño que me despierta. Muchos de mis compañeros viven en residencias universitarias modernas o en apartamentos compartidos en mejores zonas. Me habían invitado varias veces a fiestas de inicio de año, pero siempre tenía que rechazar porque coincidían con mis turnos de trabajo. A veces, inventaba excusas para no admitir la verdad, que no tenía dinero ni siquiera para comprar unas cervezas para compartir. La realidad de mi situación contrastaba brutalmente con mis expectativas. Mientras crecía en Dallas, mi padre siempre hablaba de lo importante que era la educación médica. Me contaba historias de sus años universitarios, de cómo había sido la mejor época de su vida, cómo había conocido a mi madre en una fiesta de fraternidad, cómo había hecho amistades que aún conserva, cómo había aprendido tanto de sus profesores como de sus compañeros. La universidad te forma como persona, Logan, me decía. Es donde te encuentras a ti mismo, donde defines quién vas a ser. Pero ahora me preguntaba, ¿cómo podría encontrarme a mí mismo si apenas tenía tiempo para dormir? Mi rutina diaria era agotadora. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para estudiar 2 horas antes de mi primera clase de anatomía. A las 8:00, después de 4 horas de clases intensas, corría a dar tutorías a estudiantes de secundaria por 2 horas más. Luego volvía a la universidad para las clases de la tarde, que terminaban a las 18:00, 3 días a la semana. Después de clase, trabajaba como asistente en el laboratorio de biología hasta las 21:00, organizando materiales y limpiando equipos, los jueves y viernes. Todos los fines de semana trabajaba como bartender en un bar cerca de Times Square, regresando a casa cerca de las 13:00 de la madrugada. Había días en los que ni siquiera tenía tiempo para comer. Mi almuerzo consistía en barras energéticas que guardaba en la mochila, y mi cena era lo que podía encontrar en oferta en el supermercado 24 horas cerca de casa. A veces, cuando la propina era buena, me daba el lujo de comprar una hamburguesa en un local de comida rápida que quedaba de camino. El dinero nunca había sido un problema. No éramos millonarios, pero vivíamos cómodamente en un barrio residencial de Dallas. Mi padre trabajaba muchas horas, pero ganaba bien. Nunca me faltó nada. Tenía mi propio auto desde los 16 años. Iba a campamentos de verano, viajábamos en vacaciones. Pero ahora, por primera vez en mi vida, entendía lo que significaba contar cada centavo. La primera vez que vi el precio de los libros universitarios, casi me desmayo. Tuve que comprar ediciones usadas de hace 10 años porque las nuevas eran impagables. Compartía apuntes con compañeros que sí podían permitirse los materiales actualizados. Mi madre siempre había manejado las finanzas del hogar, pagaba las cuentas y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Mi padre apenas sabía cuánto costaban las cosas cotidianas. Me di cuenta de que probablemente no tenía idea de lo que cuesta realmente vivir solo en Nueva York. Muchos de
de mis amigos que también viven solos reciben ayuda de sus padres, y los envidio, pero decidí seguir trabajando. Cuando llegaron los exámenes parciales, no había estudiado lo suficiente. Como era de esperarse, tuve que rendir recuperatorios, y fueron un desastre. Dormí muy poco la semana previa, intentando memorizar todo lo que no pude aprender durante el semestre. Tomé tantas tazas de café que me temblaban las manos. El día del examen de bioquímica, casi me dormí sobre el papel. Mi mente estaba nublada, y las preguntas parecían escritas en otro idioma. Salí del aula sabiendo que había fallado. Me senté en una banca del campus y, por primera vez desde que llegué a Nueva York, lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de frustración. Había trabajado tan duro para llegar aquí, había soñado con ser médico desde niño, y ahora todo se estaba desmoronando ante mis ojos. Ese día falté a mi turno en el laboratorio. No tenía energía para fingir que todo estaba bien. En cambio, caminé por Central Park, observando a familias que paseaban, parejas que reían, estudiantes que descansaban bajo los árboles con sus libros. Me pregunté si alguna vez tendría esa tranquilidad, esa normalidad que ahora parecía tan lejana. Mi teléfono sonó mientras miraba el estanque. Era mi jefe del laboratorio. Logan, ¿dónde estás? Llevo una hora esperándote. Lo siento, no me siento bien, respondí sin mentir del todo. Mira, sé que estás pasando por un mal momento con los exámenes, pero necesito que seas responsable. Si no puedes comprometerte con este trabajo, tendré que buscar a alguien más. Entiendo, no volverá a pasar, pero sabía que era una promesa vacía. Algo tenía que cambiar. No podía seguir así. Terminé los exámenes a comienzos de agosto y empezó el receso de verano. Planeo trabajar todo lo posible durante este descanso para ahorrar lo que pueda. El verano en Nueva York era sofocante. El calor se reflejaba entre los edificios, convirtiendo la ciudad en un horno de cemento. Mi departamento no tenía aire acondicionado, solo un ventilador viejo que movía el aire caliente de un lado a otro. Dormía con una toalla húmeda sobre el cuerpo para soportar el calor. Pero el calor era el menor de mis problemas. Había conseguido un trabajo extra en una cafetería que abría a las 6:00 de la mañana. Así que ahora mi rutina incluía 4 horas allí, luego tutorías por la tarde y el bar por la noche. Algunos días trabajaba hasta 16 horas seguidas. El dueño de la cafetería, un griego llamado Nikos, me miraba con preocupación. «Muchacho, trabajas demasiado. No es saludable. Necesito el dinero, Nikos», le respondía mientras limpiaba mesas a toda velocidad. «¿Tus padres no pueden ayudarte? Ya hacen mucho pagando la universidad». No insistía, pero a veces me guardaba pasteles que no se habían vendido o me preparaba sándwiches para llevar. Esos pequeños gestos de bondad me mantenían a flote. Un día, mientras servía café a un cliente habitual, un profesor de economía de la Universidad de Columbia, escuché una conversación que me hizo reflexionar. «El sistema está diseñado para quebrar a los estudiantes», decía. «Les hacemos creer que la educación es la única vía para progresar, pero los cargamos con deudas imposibles de pagar o los obligamos a trabajar hasta el agotamiento. ¿Qué clase de sociedad hace esto con sus jóvenes?». Me quedé pensando en eso todo el día. ¿Era yo parte de ese sistema? ¿Estaba sacrificando mi salud, mi bienestar, mi juventud por un título que tal vez ni siquiera obtendría si seguía así? Después de las vacaciones, quiero enfocarme más en mis estudios, así que reduciré mis turnos de trabajo. Eso significa que debo ahorrar más y también reducir mis gastos diarios. Comencé a llevar un registro detallado de todo. Descubrí que gran parte de mi dinero se iba en transporte público. Decidí comprar una bicicleta de segunda mano por $50. Estaba oxidada y la cadena se salía cada pocos kilómetros, pero me permitía moverme sin gastar en metro o autobús. También reorganicé mi presupuesto de comida. Dejé de comprar café en la calle, aunque Nikos insistía en regalármelo cuando pasaba por la cafetería, y empecé a cocinar grandes ollas de arroz y frijoles que me duraban varios días. Compré un termo bueno para llevar agua en vez de comprar botellas. Ahorraba comiendo fideos instantáneos, pan y comidas preempacadas con descuento. Pero los sacrificios iban más allá de lo material. Lo más difícil era ver cómo mi vida social se desvanecía. Los pocos amigos que había hecho en clase dejaron de invitarme a salir. Después de tantos rechazos, veía sus historias en Instagram. Fiestas en azoteas con vista al skyline de Manhattan, cenas en restaurantes de moda, excursiones de fin de semana a las playas de Long Island. Mientras tanto, yo pasaba mis días libres lavando mi ropa a mano para ahorrar en lavandería o buscando ofertas en supermercados locales. Me sentía cada vez más solo. La soledad en una ciudad tan poblada era paradójica y dolorosa. Caminaba entre multitudes sintiéndome invisible. Servía tragos a personas que reían y celebraban, mientras yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Una noche, al volver a casa tras un turno agotador, me detuve en el puente de Queensboro. El horizonte de Manhattan brillaba frente a mí, como una postal de promesas y oportunidades. Me pregunté cuántas personas estarían en mi situación, luchando, fingiendo que todo iba bien, mientras se derrumbaban
derrumbaban por dentro. Crecí en una familia acomodada, así que nunca me preocupé por el dinero. Jamás imaginé vivir en esta clase de pobreza. Mi madre me llama cada domingo. Nuestras conversaciones se han vuelto superficiales. No le cuento nada sobre mis problemas económicos desde aquel intento fallido. No quiero preocuparla, o quizás no quiero confirmar que realmente no pueden ayudarme. ¿Cómo van las clases, hijo? Bien, mamá. Aprendiendo mucho. Mentía. ¿Y has hecho amigos? Tu padre siempre dice que las amistades de la universidad son para toda la vida. Sí, algunos. Somos un grupo muy unido. Otra mentira. Me alegro tanto, Logan. Sabía que te adaptarías bien. Siempre has sido muy independiente. Esa palabra, independiente, me dolía especialmente. No era independencia lo que vivía, sino abandono disfrazado de autonomía. Después de esas llamadas, me sentía peor. La distancia entre la imagen que mostraba y mi realidad era cada vez mayor. Mi único amigo cercano era Alex, un compañero de clases que había notado mi agotamiento constante. A diferencia de los demás, no se había rendido conmigo. Seguía invitándome a salir, aunque sabía que probablemente le diría que no. Alex venía de una familia de clase media de Nueva Jersey. Sus padres le habían comprado un auto modesto y le enviaban una mensualidad que, aunque no era enorme, le permitía vivir sin preocupaciones. Compartía un departamento con otros 2 estudiantes en Brooklyn, lo que reducía considerablemente sus gastos de vivienda. Un viernes por la tarde, mientras estábamos en el laboratorio de anatomía, Alex me preguntó por enésima vez: ¿quieres venir a una fiesta esta noche? Es en casa de un amigo en Williamsburg. Nada fancy, solo cerveza y pizza. Estaba a punto de dar mi respuesta habitual cuando me di cuenta de que, por primera vez en semanas, no tenía que trabajar esa noche. El bartender principal del bar había pedido hacer horas extra, así que me habían dado libre. Bueno, creo que hoy sí puedo, respondí, sorprendido de mis propias palabras. La cara de Alex se iluminó. Al fin, ya pensaba que eras un extraterrestre o algo así. La fiesta fue en un apartamento pequeño pero acogedor. Había unas 20 personas, la mayoría estudiantes de medicina, y algunos de otras facultades. Al principio me sentí incómodo, fuera de lugar. Hacía tanto que no socializaba, que había olvidado cómo comportarme en esas situaciones. Pero después de una cerveza, la única que me permitiría esa noche, considerando mi presupuesto, comencé a relajarme. Hablé con una chica llamada Sofía, que estudiaba neurología y compartía mi fascinación por el cerebro humano. Reímos con anécdotas sobre profesores excéntricos. Por unas horas me sentí normal, parte de algo. Cuando la fiesta terminó, Alex se ofreció a llevarme a casa. ¿Puedo tomar el metro?, dije, calculando mentalmente el costo del pasaje. Ni hablar, es tarde y no es seguro. Además, tengo el auto de mi papá este fin de semana. Durante el trayecto, Alex puso música de los 80 y cantamos canciones de Journey y Queen. Fue el momento más feliz que había tenido desde que llegué a Nueva York. Deberías salir más, Logan, me dijo mientras entrábamos a Queens. Todos te extrañamos en las reuniones. Trabajo mucho, admití. No tengo mucho tiempo libre. Lo sé, pero también hay que vivir, ¿no? La universidad no es solo estudiar y trabajar. Para algunos de nosotros, sí lo es. Respondí más amargamente de lo que pretendía. Alex guardó silencio por un momento y luego preguntó con sinceridad: ¿estás bien, Logan? ¿De verdad? Pensé en mentir, en decir que todo estaba perfecto, como hacía con mi madre, pero ya estaba cansado de fingir. No, Alex, no estoy bien. Apenas puedo pagar el alquiler. Trabajo en 3 lugares diferentes. Mis notas están bajando y siento que estoy fracasando en todo. Mi voz se quebró al final. Alex detuvo el auto en una calle tranquila. ¿Por qué no me habías dicho nada? Podríamos haberte ayudado. ¿Cómo? No es como si pudieran darme dinero. Hay muchas maneras. Materiales compartidos, comidas en grupo. Incluso podrías haberte mudado con nosotros cuando se fue Ben el mes pasado. Nunca había considerado esas opciones. Había estado tan enfocado en mi lucha individual que no había contemplado soluciones colectivas. Además, continuó Alex, hay becas y ayudas para estudiantes en tu situación. ¿Has investigado? No, la verdad, apenas tengo tiempo para respirar, mucho menos para investigar ayudas financieras. Te ayudaré a buscar información, ofreció. Y mientras tanto, ven a cenar a casa cuando puedas. Shannon siempre cocina. Shannon era una de sus compañeras de departamento, estudiante de gastronomía que usaba a sus amigos como conejillos de indias para sus experimentos culinarios. Por primera vez en meses, sentí una pequeña chispa de esperanza. No era mucho, pero era algo. Mis amigos me invitaban seguido, pero yo siempre tenía que rechazar porque no tenía ni el tiempo ni el dinero. Yo manejo. Vamos a algún lugar gratis, me escribió otro compañero. Paso trabajando todos los días y pronto me voy a casa por las fiestas. ¿Estás seguro de que estás bien?, le respondí. Siempre pareces cansado en clase. Creo que estás trabajando demasiado, me dijo con preocupación. Tengo energía física y necesito cubrir mis gastos. Nos vemos cuando empiece el nuevo ciclo, contesté cerrando la conversación. Las palabras de
Alex me dejaron pensando. Tal vez había más alternativas de las que creía. Al día siguiente pasé por la oficina de ayuda financiera de la universidad. Había formularios para becas complementarias, programas de trabajo-estudio mejor remunerados que mis empleos actuales, e incluso préstamos con intereses bajos para estudiantes en situación de emergencia. Mientras llenaba los formularios, recordé las palabras de mi madre. No tenemos dinero extra. ¿Era posible que realmente estuvieran en problemas financieros? Mi padre ganaba bien como cirujano, pero tal vez había gastos de los que no sabía, o quizás era solo la forma de mi madre de enseñarme independencia. Ese fin de semana, mientras trabajaba en el bar, empecé a observar más los rostros de los clientes. Muchos eran jóvenes profesionales, probablemente en sus primeros trabajos. Algunos parecían agotados, con ojeras y hombros caídos, bebiendo para olvidar la semana. Otros celebraban algún logro, riendo fuerte y pidiendo rondas para todos. Me pregunté si habrían pasado por lo mismo que yo: desmayarse por agotamiento, contar monedas para el metro, sentir un nudo en el estómago al revisar el saldo bancario. El martes siguiente recibí una notificación de la universidad. Me habían otorgado una beca parcial para estudiantes con dificultades económicas. No era mucho, solo $500 al mes, pero para mí era una fortuna. Significaba que podía dejar uno de mis trabajos, probablemente el de la cafetería, y tener unas horas más para estudiar y descansar. Esa noche llamé a mi madre para contarle la noticia. «Qué bueno, hijo. Sabía que encontrarías la manera», dijo, como si siempre hubiera sido parte del plan que yo luchara así. «Mamá, ¿realmente no pueden ayudarme con algo más? No estoy pidiendo mucho, solo lo suficiente para no tener que trabajar en 3 lugares». Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Logan, tu padre no sabe que estás pasando por esto. Él cree que te enviamos una mensualidad». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. «¿Qué? Pero tú me dijiste que no tenías dinero extra. Es complicado. Explícame entonces, porque estoy al borde del colapso aquí». Mi madre suspiró profundamente. «Tu padre y yo estamos pasando por un momento difícil. Él no lo sabe, pero tenemos algunas deudas. Hice unas inversiones que no salieron bien». ¿Inversiones? Acciones. Un amigo me recomendó algunas empresas que parecían prometedoras, pero perdimos mucho dinero. Tuve que vender casi todos nuestros ahorros y pedir préstamos para cubrir algunas pérdidas. ¿Y papá no se ha dado cuenta? Él nunca se ocupa de las finanzas. Logan, confía en mí para eso. No quiero preocuparlo. Ya tiene suficiente estrés en el hospital». Sentí una mezcla de rabia y confusión. Mi madre había estado ocultando problemas financieros graves, no solo a mí, sino también a mi padre. «Mamá, esto no puede seguir así. Tenemos que hablar con papá. Por favor, no lo hagas. Estoy trabajando en solucionarlo. He vendido algunas joyas y estoy ahorrando en otros gastos. Esto no es justo para ninguno de nosotros. No es la forma de manejar los problemas familiares». La llamada terminó sin resolución. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que conocía cada vez menos a mi propia familia. Después, fui a mi turno en el bar, pero poco después ocurrió algo inesperado. Me desmayé durante el servicio. Era un viernes muy agitado. El bar estaba lleno. Mientras cargaba unas bebidas, me sentí mareado. No recuerdo mucho después de eso. Cuando desperté, estaba en el hospital. El médico me dijo que me había desmayado por agotamiento y desnutrición. Me administraron 4 bolsas de suero y me dieron el alta ese mismo día. El residente que me atendió era joven, probablemente solo unos años mayor que yo. Me miró con una mezcla de preocupación profesional y empatía personal. «Estudiante de medicina, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Reconozco las señales: ojeras permanentes, múltiples trabajos, dieta a base de ramen. Yo estuve ahí hace no mucho. Me dio algunas recomendaciones nutricionales y me recetó vitaminas. Pero antes de darme el alta, se sentó junto a mi cama. «Mira, sé que no es mi lugar decirte esto, pero la medicina es una carrera larga. Si te quemas en el primer año, no llegarás al final. Y te necesitamos. Necesitamos médicos que entiendan lo que es luchar, que tengan empatía real, no solo aprendida en libros». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era la primera vez que alguien reconocía mi lucha y la validaba como algo que podría hacerme mejor médico. Llamé a mi jefe del bar para avisarle. «Tu jefe me contó que, al ver que no respondías, llamó una ambulancia sin perder tiempo y también contactó a tus padres. Has estado tomando demasiados turnos. Confío mucho en ti, pero quiero que descanses el resto del mes», me dijo. Eso implicaba menos ingresos para mí. Unas horas después de regresar del hospital, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba agitada, preocupada. «Logan, tu jefe del bar me acaba de llamar. ¿Estás bien? ¿Por qué no me avisaste que estabas en el hospital?» «Acabo de salir, papá. No quería preocuparte. Fue agotamiento y desnutrición». «¿Qué está pasando, hijo?» Era el momento de la verdad. «Papá, estoy trabajando demasiado. 3 empleos además de la universidad. No tengo tiempo para comer
bien ni dormir lo suficiente. ¿3 empleos? ¿Por qué necesitas 3 empleos? Porque con uno solo no puedo pagar el alquiler y los gastos. Pero tu madre y yo te enviamos una mensualidad. ¿No es suficiente? Mi corazón dio un vuelco. Papá, nunca he recibido ninguna mensualidad. El silencio que siguió fue largo y denso. Voy a llamar a tu madre, dijo finalmente. Luego te llamo de vuelta. Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La verdad, por fin, estaba saliendo a la luz, pero no sabía qué consecuencias traería para mi familia. Mientras iba en el metro de regreso a casa, me preguntaba si debería conseguir más alumnos para dar clases particulares. Me sentía perdido. Se suponía que trabajaría en el bar al día siguiente, pero ahora tenía el día libre. Decidí quedarme en la cama y descansar. El agotamiento me golpeó como una ola. Cuando llegué a mi apartamento, mi cuerpo, finalmente liberado de la adrenalina que lo había mantenido funcionando durante meses, se rindió por completo. Dormí casi 14 horas seguidas. No sabía qué pensar. ¿Estaría enojado conmigo por haber revelado el secreto de mi madre o preocupado por mi salud? La idea de verlo me ponía nervioso, pero al mismo tiempo me daba un extraño sentido de alivio. Ya no estaría solo en esto. Revisando mi celular, vi un mensaje de mi amigo que había llegado mientras estaba inconsciente. Le respondí y le conté lo que había pasado. Al enterarse de todo, decidió venir a visitarme. Trajo víveres y cocinó espaguetis para mí. Alex llegó con varias bolsas del supermercado. No solo traía ingredientes para los espaguetis, también frutas, verduras, leche, huevos, pan y otros alimentos básicos que hacía tiempo no veía en mi refrigerador. No tenías que hacer esto, dije, entre avergonzado y agradecido. Claro que sí, para eso están los amigos. Mientras Alex cocinaba, le conté sobre mi conversación con mi padre y lo que había descubierto sobre las finanzas familiares. Suena a que tu madre podría tener un problema de ludopatía, comentó Alex, que antes de estudiar medicina había comenzado psicología. Las inversiones podrían ser apuestas disfrazadas. No había considerado esa posibilidad, pero tenía sentido. Explicaría la urgencia de mi madre por mantener el secreto, su insistencia en que estaba solucionando el problema. Si era así, y era una enfermedad. Logan, no es solo un asunto de malas decisiones, continuó Alex mientras revolvía la salsa. Es un trastorno que necesita tratamiento. Esa perspectiva me hizo replantear mi rabia hacia mi madre. Si realmente padecía ludopatía, necesitaba ayuda profesional, no reproches. El problema era que mi padre tampoco lo sabía y ahora estaba viajando a Nueva York, probablemente confundido y enfadado. ¿Cuándo llega tu papá?, preguntó Alex, sirviendo los espaguetis en unos platos desportillados que había encontrado en mi alacena. Mañana por la tarde. Me dijo que tomó un vuelo directo desde Dallas. ¿Quieres que esté contigo cuando venga? Consideré su oferta. Alex era un gran amigo y su compañía podía reconfortarme, pero sentía que era un asunto familiar que debía resolver por mi cuenta. Te lo agradezco, pero creo que es mejor que hable con él a solas. Alex asintió, comprendiendo. Está bien, pero llámame si necesitas algo, lo que sea. Mientras comíamos lo que había preparado con tanta amabilidad, hablamos del costo de vivir solo. Cuando le conté que no recibía ningún apoyo económico de mis padres, se sorprendió. ¿Así que por eso trabajas tanto? Pero tu papá es doctor. ¿No deberías estar recibiendo algo de ayuda? Le pregunté a mi mamá y me dijo que con la matrícula ya están al límite. ¿En serio? Pero eres hijo único, ¿no? Quizás si insisto otra vez puedan enviarme algo. ¿Y qué te dijo? Que ni siquiera una pequeña ayuda es posible. No puede ser. Eso no tiene sentido. Odio decirlo, pero quizás tu papá está enfermo o tal vez está desempleado. Lo dudo. Hablé con él hace 3 días y mencionó una cirugía que había hecho ese mismo día. Entonces, ¿qué otra explicación podría haber? ¿Están comprando una casa nueva? ¿Un yate? ¿Tu papá tiene otra familia? Casi me reí de lo absurdo de esa última sugerencia, pero me detuve. La verdad es que no sabía qué estaba pasando. Hacía meses que no veía a mis padres en persona, y las llamadas eran breves y superficiales. Mi padre trabajaba tanto que apenas estaba en casa cuando llamaba. Y mi madre, bueno, ahora sabía que me había estado mintiendo. No lo sé, Alex, pero lo averiguaré mañana. Después de que Alex se fue, me quedé pensando en todas las posibilidades. El agotamiento y la reciente crisis de salud habían agudizado mis emociones. Me sentía traicionado, confundido, pero también preocupado por mis padres. ¿Qué tan mal estarían realmente las cosas en casa? Pasé la noche inquieto, despertándome cada pocas horas con un nuevo pensamiento o preocupación. Cuando finalmente amaneció, me levanté y limpié mi pequeño apartamento lo mejor que pude. Era ridículo preocuparme por la impresión que mi padre tendría del lugar considerando la situación, pero no podía evitarlo. A las 2:00 p.m. recibí un mensaje de mi padre. Acabo de aterrizar. Mandé un taxi a tu dirección. Llego en aproximadamente 45 minutos. Los siguientes 45 minutos fueron quizás los más largos de mi vida. Me paseé de un lado a otro del apartamento, revisando que todo estuviera en orden, aunque no había mucho que ordenar. Mis posesiones se reducían a lo esencial: algo de ropa, libros de medicina, una laptop vieja y algunos utensilios de cocina básicos. Finalmente sonó el timbre. Respiré profundo y abrí la puerta. Mi padre estaba allí con una pequeña maleta de viaje. Se veía más viejo de lo que recordaba, con nuevas canas en las sienes y líneas de preocupación en el rostro. Me miró por un momento
evaluándome con ojos de médico, y luego me abrazó con fuerza. Logan, me diste un susto terrible. No esperaba esa reacción. Había anticipado enojo, confusión, tal vez acusaciones, pero no esta preocupación tan sincera y abrumadora. Estoy bien, papá. Solo fue un desmayo por cansancio. Me soltó y entró al apartamento, observándolo con atención profesional. Este lugar es pequeño, comentó tratando de ser diplomático. Es lo que puedo pagar, respondí, sintiendo una punzada de vergüenza, aunque sabía que no era mi culpa. Mi padre asintió lentamente y se sentó en mi única silla. Yo me senté en la cama. He hablado con tu madre, dijo sin rodeos, largo y tendido. Su tono era grave, su mirada intensa. Y tenías razón, nunca te enviamos una mensualidad. Tu madre me dijo que tú preferías ser independiente, que habías rechazado nuestra ayuda. Sentí que la rabia volvía a mi garganta. Eso no es cierto. Yo le pedí ayuda varias veces. Mi padre asintió, como si ya esperara esa respuesta. Lo sé, revisé nuestras cuentas bancarias, algo que debí haber hecho hace tiempo. Encontré irregularidades. ¿Qué tipo? Retiros grandes, transferencias a cuentas que no reconozco, préstamos que no sabía que existían. Mamá mencionó inversiones que salieron mal. Mi padre soltó una risa amarga. No eran inversiones, Logan, eran apuestas. Sentí un nudo en el estómago. Alex tenía razón. Mi madre sufría de ludopatía. ¿Qué tan mal está la situación? Mi padre se pasó una mano por el rostro, un gesto que recordaba de mi infancia. Lo hacía cuando estaba verdaderamente preocupado o estresado. Bastante mal. La casa está hipotecada de nuevo, a pesar de que ya la habíamos pagado. Hay varios préstamos personales a su nombre. Las tarjetas están al límite. Y tu matrícula la he estado pagando yo directamente. Al menos eso está asegurado. Sentí un pequeño alivio. Mi educación no estaba en riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a resolver tu situación. No más trabajos múltiples. No más pasar hambre. Te abriré una cuenta y te transferiré una mensualidad real, suficiente para que vivas decentemente y te concentres en tus estudios. ¿Y las deudas? De eso me encargaré yo. Y tu madre va a recibir ayuda profesional. Esta vez no es negociable. Asentí, agradecido por su firmeza y claridad. Y ahora, continuó, vamos a buscar un lugar mejor para que vivas. Este apartamento no es adecuado para nadie, mucho menos para un estudiante de medicina. No es tan malo, protesté débilmente. Logan, tienes moho en las paredes y puedo oír ratas en los rincones. No es saludable. No podía discutir eso. El apartamento era barato por una razón. El contrato de alquiler lo resolveremos. Si hace falta, pagaré la penalización por cancelación. La determinación de mi padre me dio una seguridad que no había sentido en meses, pero aún quedaba un tema pendiente. ¿Estás enojado con mamá? Suspiró profundamente. Estoy decepcionado, preocupado y sí, también enojado, pero sobre todo me siento culpable por no haber estado más presente, por no haberme dado cuenta de lo que pasaba, ni en casa ni contigo. Sus palabras resonaron en mí. A pesar de todo, no podía culparlo del todo. Yo también había contribuido al problema, al no insistir más, al no ser completamente honesto sobre mi situación. Confiamos demasiado, dije. Mi padre asintió con una sonrisa triste. Eso parece, pero ahora estamos hablando. Y eso es lo importante. Durante las siguientes horas. De ti, Logan, a pesar de todo, has demostrado una determinación y resiliencia que muchos no tienen. Gracias, papá, y gracias por venir. Siempre vendré cuando me necesites. Solo recuerda, pedírmelo directamente la próxima vez. Asentí sintiendo un nudo en la garganta. Dale mis saludos a mamá, dije, y dile que la apoyo, que entiendo que está enferma y necesita ayuda. Mi padre asintió con los ojos húmedos. Se lo diré. Te amo, hijo. Yo también te amo, papá. Después de que se fue, me instalé en mi nueva habitación. Era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a un pequeño parque. Mis nuevos compañeros de piso, Javier y Mina, me recibieron con calidez. Ambos estaban en segundo año de medicina y entendían perfectamente la presión académica. Esa noche, mientras desempacaba mis escasas pertenencias, recibí un mensaje de Alex. ¿Cómo fue todo con tu papá? ¿Estás bien? Le respondí con un resumen de lo ocurrido y una foto de mi nueva habitación. Genial. ¿Quieres que pase mañana a traerte un regalo de bienvenida? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Claro, pero esta vez yo cocino. Por primera vez desde que llegué a Nueva York, sentí que las cosas podrían funcionar. No sería fácil. Mi madre tenía un largo camino de recuperación por delante y yo tenía que recuperar el tiempo perdido en mis estudios. Pero ya no estaba solo en esta lucha. La semana siguiente dejé mis trabajos en la cafetería y como asistente de laboratorio mantuve solo el trabajo de tutor, que era mejor pagado y menos exigente físicamente. Con la mensualidad que mi padre había empezado a enviarme, podía cubrir mis gastos básicos sin problema. También me reuní con un consejero académico para elaborar un plan de recuperación. Tendría que tomar algunas clases adicionales y estudiar más intensamente, pero era posible ponerme al día sin repetir el año. Un mes después de la visita de mi padre, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba diferente, más clara y centrada. Logan, estoy en un programa de recuperación, me dijo sin preámbulos. Voy a reuniones diarias y tengo un terapeuta especializado. Me alegro mucho, mamá. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Estoy avergonzado
avergonzada y arrepentida por lo que te hice pasar. No tienes que disculparte conmigo. Mamá, entiendo que estabas enferma. Aún así, te debo una disculpa. Te puse en peligro con mis mentiras y mi adicción. No merecías eso. Conversamos por una hora con una honestidad que no habíamos tenido en años. Me contó cómo había comenzado su problema con el juego. Primero como un pasatiempo inocente, que se convirtió gradualmente en una obsesión incontrolable. Cómo la vergüenza y el miedo la llevaron a mentir cada vez más, creando una telaraña de engaños que finalmente la atrapó. Tu padre ha sido increíblemente comprensivo, me dijo. Está reorganizando nuestras finanzas, pagando deudas y aún así encuentra tiempo para acompañarme a terapia 2 veces por semana. Papá es un buen hombre, el mejor, y tú eres igual que él. Logan, tienes su fortaleza y su compasión. Esas palabras significaron mucho para mí. Siempre había admirado a mi padre, y saber que mi madre veía en mí algunas de sus cualidades me llenaba de orgullo. Con el paso de las semanas, mi vida comenzó a transformarse. Ya no llegaba exhausto a clases. Podía concentrarme en las lecciones y participar en discusiones. Empecé a formar parte de un grupo de estudio con Alex y otros compañeros, lo que no solo me ayudó académicamente, sino que también fortaleció mis relaciones sociales. Mi nuevo apartamento compartido resultó ser mucho mejor de lo que esperaba. Javier era un excelente cocinero y nos turnábamos para preparar comidas. Mina organizaba noches de cine los viernes y pronto se convirtió en una tradición sagrada. Veíamos desde clásicos del cine hasta las últimas películas de superhéroes, comentando y riendo juntos. Un día, mientras estudiábamos en la biblioteca, Alex me preguntó: ¿has pensado en lo que vas a hacer durante el receso de invierno? Supongo que iré a Dallas a ver a mis padres. ¿Por qué no los invitas a venir? Podrían quedarse en un hotel cerca y conocer la ciudad. Tal vez sería bueno para tu madre tener un cambio de ambiente. La idea me pareció brillante. Llamé a mi padre esa misma noche y le propuse el plan. Después de consultar con el terapeuta de mi madre, quien pensó que sería beneficioso para su recuperación, aceptaron venir a Nueva York para las fiestas. El reencuentro fue emotivo pero reconfortante. Mi madre se veía mejor, más saludable y serena. Mi padre parecía haber recuperado parte de su jovialidad perdida. Los llevé a conocer mi nuevo apartamento, a mis compañeros y a Alex, quien se había convertido en un pilar fundamental de mi vida en Nueva York. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante en el Village, mi padre sacó un tema que había estado rondando en mi mente. Logan, he estado pensando, ¿has considerado la posibilidad de hacer una especialidad en psiquiatría? Me sorprendió la pregunta. Siempre había asumido que seguiría sus pasos en la cirugía. No, realmente. ¿Por qué? Porque has demostrado una enorme capacidad para entender y manejar situaciones emocionales complejas. Lo que has vivido este año, la forma en que has manejado la situación con tu madre, eso muestra una empatía y una fortaleza que serían invaluables en la psiquiatría. Nunca lo había visto de esa manera. Siempre había considerado mi lucha como un obstáculo, no como una experiencia formativa que podría orientar mi carrera. Lo pensaré, respondí honestamente. Mi madre, que había estado escuchando, añadió: sea cual sea la especialidad que elijas, serás un gran médico, Logan, porque ya has aprendido la lección más importante: cómo caer y volver a levantarte. Sus palabras resonaron profundamente en mí. A pesar de todo lo ocurrido, o tal vez gracias a ello, sentía que estaba en el camino correcto. Había descubierto una resistencia en mí que no sabía que tenía. Había formado amistades genuinas y había aprendido a pedir ayuda cuando la necesitaba. La vida en Nueva York seguía siendo desafiante. La facultad de medicina no se había vuelto más fácil y aún había momentos en los que me sentía abrumado por la carga académica. Pero ya no estaba solo en esta lucha. Tenía a mis padres, que ahora estaban verdaderamente presentes en mi vida. Tenía a Alex y a mis nuevos amigos. Y, sobre todo, tenía una nueva perspectiva sobre lo que significaba realmente ser fuerte e independiente. Cuando terminó el receso de invierno y mis padres regresaron a Dallas, sentí una mezcla de tristeza y optimismo. Sabía que el camino hacia la recuperación completa de mi madre sería largo y que nuestra relación familiar seguiría necesitando trabajo y honestidad. Pero también sabía que habíamos dado los primeros pasos en la dirección correcta. El nuevo semestre comenzó con desafíos renovados. Las clases eran más difíciles, los exámenes más complejos, pero esta vez estaba preparado. Mi horario incluía tiempo para estudiar, para descansar y para socializar. Ya no era el fantasma exhausto que apenas sobrevivía día a día. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, Alex me pasó una nota. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Pensé que eras un snob antisocial. Qué bueno que me equivoqué. Sonreí al leer sus palabras. Yo
también me había equivocado en muchas cosas. Había confundido el sufrimiento con la fortaleza, el aislamiento con la independencia, la dignidad con la obstinación. Gracias por no rendirte conmigo, le respondí. Alex me guiñó un ojo y volvió a sus libros. En ese momento, recordé la cena con mi padre cuando todo empezó. Su pregunta inocente sobre mi mesada, mi respuesta honesta que desencadenó todo lo demás. A veces, la verdad podía ser dolorosa, pero siempre era el primer paso hacia la sanación. Ahora, mientras me preparaba para otro día de clases en la Facultad de Medicina, sabía que mi camino no sería como el de mi padre ni como el de nadie más. Sería mi propio camino, con sus propios desafíos y recompensas. Y eso estaba bien. Al final, eso era lo que significaba realmente crecer. Encontrar tu propio camino, aprender de tus caídas y tener el coraje de pedir ayuda cuando la necesitas. Y tal vez, solo tal vez, esas lecciones me convertirían algún día en el tipo de médico que realmente podría marcar una diferencia en la vida de otros. Cada mañana al despertar en mi nueva habitación, con la luz del sol filtrándose por la ventana, me recordaba a mí mismo que había sobrevivido a uno de los periodos más difíciles de mi vida. Y si había podido superar eso, podía enfrentar cualquier cosa que viniera después. Como mi madre había dicho, había aprendido a caer y a levantarme, y esa quizás era la lección más valiosa de todas.